Desde la perspectiva bíblica lo hago. Y con el favor del Espíritu Santo hoy me voy a concentrar en ofrecerles las razones bíblicas de la inmigración. Y mi propósito con este mensaje es ofrecerles verdades y enseñanzas que son bíblicas para que cuando ustedes piensen y opinen en cuanto a la emigración y la inmigración sea desde los fundamentos bíblicos. Y básicamente mi mensaje puede ser resumido en esto. Ya sea que seas nativo o inmigrante, es muy importante que entiendas cuál es la expectativa de Dios en cuanto a estos temas. Tienes que tener una perspectiva bíblica. Y lo que voy a estar haciendo, dado que este es un tema candente, en efecto, la inmigración ha sido un tema candente en Estados Unidos desde su comienzo, probablemente. ¿Okay? Pero voy a tomarme, como les dije, los próximos domingos que vienen. You may want to unplug maybe that one is, we don't need this. Yeah, ese está haciendo el loop. I'm sorry. Voy a estarme concentrando en esto es más fundamentado en Ruth. Voy a hablar de las razones de la inmigración. Dios mediante el próximo domingo, la decisión difícil de emigrar. Y algunos de los que estamos aquí somos inmigrantes. Tuvimos que emigrar y sabemos lo que eso significa y de eso voy a estar hablando. Y el siguiente domingo, los peligros inherentes en la emigración. Y por último, va a ser la actitud que debe tener el inmigrante cuando está en tierra ajena. ¿Okay? Entonces, comencemos con esto de las razones bíblicas de la emigración. La Biblia nos indica básicamente 4 razones para la emigración. Primero, que Dios permite la emigración porque Él quiere poblar la tierra. Segundo, porque también por medio de la inmigración Dios quiere castigar el pecado y al pecador. Tercero, Dios permite la inmigración para que la gente le busque y le conozca. Y cuarto, Dios permite la inmigración y muchas veces obliga a la inmigración para proclamar su palabra, para proclamar el evangelio. Y antes que todo es importante definir lo que es emigración. ¿Qué es emigración? Porque emigración no es lo mismo que inmigración. Emigración es definido como el proceso por el cual una persona, una familia o una nación deja su lugar de origen y se traslada a otra región, a otro país o a otro continente. Y al establecerse ahí, las personas, si no hay nada, entonces fundan un rancho, o si no, fundan una aldea, o si no, un pueblo, una ciudad, y terminan estableciendo un país, como el ejemplo de los Estados Unidos, ¿verdad? A los que nacen en ese lugar que se ha establecido se les llama nativos. A los que vienen de afuera a ese lugar se les llama inmigrantes. Entonces, les hablaba de que Dios permite la inmigración por varias razones. Y la primera les dije es que Dios ordenó que la tierra fuera poblada. Si usted escucha a los izquierdistas y progresistas y socialistas y comunistas, usted pensará de que la tierra está poblada. La tierra no está poblada. No está poblada. Y ellos enseñan esa mentira en las escuelas. Desde elementary school, middle school, high school, en la universidad, les enseñan de que la tierra está poblada. Hay mucha gente, dicen. Y con base a eso, entonces, ellos promueven el aborto, la homosexualidad, el transexualismo, el bestialismo, la esterilización y otro tipo de perversidades con el fin de frenar
de que se multiplique la gente. Es una rebeldía contra lo que Dios ordenó, diciendo, pueblen la tierra, multiplíquense y pueblen la tierra de gente. Ahora, algunos cristianos también hacen esto, no vaya a creer. ¿Cómo es que los cristianos se oponen a esto? Bueno, ellos lo hacen usando contraceptivos. Yo sé que usar contraceptivos en las iglesias cristianas es aceptable, pero no es bíblico. Es la única cosa, probablemente una de las pocas cosas que los católicos están en lo cierto. Usar contraceptivos no es bíblico. Que la mujer se opere para no tener más hijos no es bíblico. Es una rebeldía contra la orden de Dios. ¿Y dónde está esa orden, dirá usted? Bueno, está en Génesis capítulo 1. Si usted va a Génesis capítulo 1, versículo 28, ahí está la orden. Y la orden comienza así. Dios, después que creó a Adán y Eva, les dio esta orden diciendo, y esta orden consiste de 5 partes. La primera dice, fructificaos. Vaya, revíselo. Génesis 1:28. Abra su Biblia, Génesis 1:28 y usted la va a ver. Génesis 1:28 dice, fructificaos. Fructificaos quiere decir, reproduzcanse, pero ¿cómo? Casándose. Hombre y mujer se tienen que unir. 2 hombres no pueden multiplicarse. 2 mujeres no pueden multiplicarse. Es un hombre y una mujer, pero se lo tienen que hacer dentro de lo que Dios ha establecido, como casándose. Segundo dice, multiplicaos. Multiplicaos quiere decir, Dios dice, tengan muchos hijos, no pocos hijos, no 1, 2 o 3, no, muchos hijos, dice. Muchos cristianos se han tomado el Kool-Aid de lo que el mundo enseña, diciendo, no, con 1, con 2. A mi hija le dijeron, díganle a la hermana Amy que ya no tenga más, ya tiene 13, mucho. ¿Y quién dijo eso? Porque, y estamos hablando de gente que es creyente. De repente usted es de esa creencia, de que bueno, ya no, eso es suficiente. No, eso se lo enseñó el mundo. Y usted piensa que eso es bíblico. Usted es Dios para decirle a Dios, ok, yo solamente quiero tener 2 y that's it. O sea que usted le está diciendo a Dios, yo soy el que mando, no tú. Esa es rebeldía contra Dios. Tercero dice, llenad la tierra, o sea, emigren. Emigren del huerto del Edén. Busquen un lugar donde puedan vivir y puedan reproducirse. Y cuarto dice, sojuzgadla, o sea, administren bien la tierra. Porque van a tener muchos hijos, entonces administren bien la tierra, todos los recursos que yo les dé, administrenlo bien. Y quinto dice, señoread, tener dominio sobre los animales, sobre los peces del mar, las aves de los cielos y toda bestia. Ahora bien, yo me voy a concentrar solamente en la tercera parte de esta orden que dice, llenad la tierra. Y para cumplir con esta orden de llenar la tierra, ya se los dijo las primeras 2 partes, que dice, fructificaos y multiplicaos. Evidentemente, si nosotros vamos a decir que 2 familias van a una tierra, se multiplican y se quedan ahí estacionados, tienen muchos hijos, pero se quedan ahí nada más, se han multiplicado, pero no pueden llenar la tierra porque se quedaron en un solo lugar. Para poder llenar la tierra hay que moverse, tiene que haber emigración. Y mucha gente, incluyendo cristianos, y hay cristianos que se oponen a la emigración y la inmigración de todo tipo y no se dan cuenta que al hacerlo, tú te estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Contra la voluntad de Dios. Y entonces Dios requiere de que tenga que salir. Básicamente Dios le dijo a Adán y Eva, ok, aquí yo les pongo en el huerto del Edén, pero no se pueden quedar aquí.
tienen que salir de ahí. Tienen que ir a otras partes de la tierra. Ustedes, no todos tienen que salir, pero algunos de ustedes tienen que salir. Tienen que emigrar de aquí para que la tierra sea llena, para que la tierra sea poblada. Y contrario a lo que muchos nativos piensan, a la gente no le gusta moverse. La inmensa mayoría de la gente quiere quedarse en su tierra. Quiere quedarse en su tierra. Y los mexicanos son los peores porque están ahí en la esquinita. Dice, si ellos pudieran, todos los días pudieran ir y venir. Right? No se deciden. Right? Pero bueno, no voy a salirme porque pudiera salirme de aquí, pero no voy a salir, ¿ok? Voy a quedarme aquí. A la gente no le gusta salirse de su tierra. Y siempre quiere tener ese contacto. Y Dios sabía eso. Dios, que conoce los corazones, sabía eso, por eso ordena y dice, tienen que salir, tienen que poblar la tierra, o sea, tienen que irse. Algunos de sus hijos van a irse. Es más, si usted ve en la orden por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y dejará a su mujer, está hablando de la partida. Ellos tienen que partir. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se llene la tierra de gente. Ahora, si usted ve el mundo desde los lentes de una persona que vive en una ciudad grande como San Antonio es la sexta ciudad más grande de los Estados Unidos, usted pensará que hay mucha gente. Y así como le comen la cabeza a muchos niños, ¿verdad? Y como muchos niños se quedan pasmados y así con la boquita abierta a lo que le dicen sus maestros y todos se lo tragan, ¿right? Y le enseñan de que la tierra, hay mucha gente en la tierra, dice. Pero sale un poquito de San Antonio y empieza a manejar todo Texas y te vas a dar cuenta, son cientos y cientos y cientos de millas que no hay nada. Viaja a otros estados. Fuimos nosotros a South Dakota, años atrás, estaban pequeños ellos. Fuimos a Mount Rushmore. Son cientos y cientos y cientos de millas. No hay ni una sola alma, ni una sola casa. Pero entonces a los niñitos les dicen en la escuela y en la universidad, la tierra está sobrepoblada. Mentira. Hemos tenido la bendición de ir a África y a Europa. La tierra no está poblada, está vacía. Pero el ser humano se opone a la orden de Dios. Que no se lo olvide. Usted se acordará de que la emigración, usted seguramente ha oído, si usted de los que ve Univisión, Telemundo y cree las mentiras que ellos le dicen, ¿verdad? Le dicen de que, bueno, pobrecita la gente, tiene que salir, ¿verdad? Tiene que salir por razones económicas, políticas, sociales, religiosas y desastres naturales. Y pues ni modo, tienen que salir. Bueno, sí, algunos tienen que salir ni modo. Forzadamente, otros voluntariamente. ¿Okay? Pero en la mayoría de los casos podemos nosotros ir y ver que la razón número uno por el cual las personas, las familias tienen que salir de sus tierras es por rebeldía a Dios. Por cuestiones de espiritualidad. ¿Por qué cree usted que México es tan pobre, teniendo tanta riqueza? Por la idolatría que reina en México. No solo México, todos los países de Latinoamérica. Y si vamos, una idolatría rampante, idolatría, parranda, ¿para qué no decir? Nos encanta a los hispanos las parrandas. Di fiesta y ahí vamos. Di a iglesia. Tiene muchas excusas para no. Right? Y eso es la pereza. Reina. Venimos acá y somos bien trabajadores, right? Los inmigrantes bien trabajadores, pero yo voy a México, Nicaragua y a Guatemala y eso, y digo, pero ¿por qué están sentados ahí pensando en la inmortalidad del cangrejo? Póngase a trabajar. La pereza. Entonces,
La inmigración ocurre por cuestiones espirituales. Adán y Eva, ¿por qué fueron forzados a emigrar del huerto del Edén Adán y Eva? Porque pecaron contra Dios. Y después su hijo Caín, Dios ordenó que tenía que salir de donde estaba y huir. Tenía que vivir básicamente errante. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Caín mató a su hermano Abel. Y aquí vemos un caso, ¿verdad?, en la historia de Ruth, que nos dice de que ellos tuvieron que salir porque había hambre en la tierra. Y si usted analiza bien el Salmo 107 que estábamos oyéndolo cantado, y si lee todo el Salmo, es una disertación de la emigración. ¿Y por qué es que la gente emigra? Nos dice bien eso. Ahora, refiriéndose a este punto de la emigración, el apóstol Pablo escribiendo en Hechos, el doctor Lucas dice, Hechos 17:26, y lo he parafraseado para ponérselo bien, dice: Dios creó la raza humana de un solo hombre, y luego al empezar ellos a multiplicarse, los distribuyó sobre la faz de la tierra, decidiendo de antemano dónde debían ir, cuándo y cuáles serían las fronteras de una nación y los lugares de la residencia de las personas, estableciendo así Dios dónde habían de nacer, dónde habían de vivir y dónde habían de morir. Dios está en este asunto. La segunda razón por la cual Dios permite y obliga a la inmigración es para castigar el pecado. Ya mencioné lo que hizo Adán, Caín y otros más. La Biblia nos indica de que Dios castiga al pecado y al pecador. No se vaya a creer mucho ese cuento de que Dios ama al pecador y que Dios, pues bueno, Él te va a dejar pasar tu cosa. No, la Biblia dice que Dios castiga al pecador y Él está dispuesto a hacerlo chicharrón si no obedece a la persona. ¿Okay? Ahora, cuando Noé salió del arca después del diluvio, Dios le dio la misma orden a Noé que le dio a Adán y Eva. Le dijo: fructificaos y multiplicaos y llenen la tierra. Con Adán solo eran Adán y Eva. Con Noé era Noé y su esposa y sus 3 hijos y sus esposas. Hay 8 personas nada más se salvaron y Dios les dio la misma orden. Y bueno, el arca vino y se estacionó en el Ararat y después salieron del arca y se fueron y encontraron una gran llanura en Mesopotamia, en Babilonia, la llanura de Babilonia, y ahí vieron y se quedaron ahí. ¿Recuerda la orden que Dios les dio? Salgan y pueblen la tierra. Ellos encontraron esa llanura, se quedaron y dijeron: aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Y no construyeron un pueblo. No, construyeron una ciudad. Y no como solo cualquier ciudad. Construyeron una gran ciudad y una gran torre. Una gran torre. Rebeldía a Dios. ¿Qué fue lo que dijeron? En Génesis 11:4 dijeron esto, la gente dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De esta manera nos volveremos famosos. ¿Verdad que lo son? Porque todavía los estamos mencionando. Y lo estaremos mencionando hasta que Cristo regrese. Pero después dijeron: no dejemos, oiga bien, no dejemos que nos dispersen por todo el mundo. ¿Quién le había dado esa orden? Dios. Y entonces ellos se rebelaron contra Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dijo: sí, es la cosa. Okay. Había un solo idioma. Y Dios intervino y confundió el idioma.
Y entonces salió algunos hablando inglés, otros hablando miskito, otros hablando chino y chacatunga, chica, machín, y con lo que agarraron, y se vieron forzados a tener que salir. Dios los tuvo que forzar. ¿Pero por qué? Por la rebeldía de no querer poblar la tierra. Si es que esta idea que hoy estamos enfrentando, de que la gente arma y dice tantas cosas para no poblar la tierra, eso es viejo. Eso es viejo. Ahora lo que lo quiero llevar es a la emigración de la familia judía de Elimelech. Nos dice la historia de que ellos vivían en Belén de Judá. Y en el primer versículo del libro nos dice que Elimelech, su esposa Noemí y sus dos hijos Mahlón y Kelión tomaron la decisión de emigrar hacia el país enemigo, no país amigo, país enemigo de Moab. Y en estos versículos se nos informa que había hambruna en esta tierra. Por eso ellos se vieron necesitados a tener que salir. Y la pregunta que surge es, ¿por qué es que había hambruna en la tierra que fluye leche y miel? ¿Por qué había hambruna? ¿Por qué había hambruna en Belén, que en hebreo significa casa de pan? No había pan en la casa de pan. ¿Cómo lo ve? ¿Por qué? Bueno, la Biblia nos dice que el texto nos sigue diciendo que esto sucedió en los días cuando reinaban los reyes. ¿Y qué es lo que sucedía en los días en que reinaban los jueces? Los jueces. Bueno, el pueblo de Israel se volvió experto en practicar un círculo vicioso, que mucha gente en las iglesias lo hace también. Un círculo vicioso tremendo. Y esto lo practicaron no por 20 años, no por 100 años, 400 años practicaron este círculo vicioso. ¿Cómo comenzaba el círculo? Bueno, primero, Israel pecaba gravemente contra Dios. Iban tras dioses ajenos, dioses falsos, y Dios, que ya les había dicho, si ustedes me dan las espaldas, los voy a castigar. Y el segundo evento era que Dios los castigaba. Y Dios los entregaba en la mano de sus enemigos y había hambruna. Y todo tipo de cosas. Entonces, cuando estamos leyendo la historia de Ruth, capítulo 1, estaban en este círculo, en esta parte del círculo vicioso. Había hambruna porque el pueblo de Israel había pecado contra Dios. Tercero, Israel se arrepiente. Cuando ya les empieza a doler, dicen, como muchos, cuando les va bien, le dan las espaldas a Dios, y cuando ya le duele un poco, ¡ay, Señor, por favor! Así Israel se arrepiente. Bueno, pero lo hacen después de vivir muchos años bajo sus enemigos. Si la gente sigue, no quieren saber de Dios, de vez en cuando ahí. Pero cuando ya donde les duele, entonces ahí viene. Y ahí viene. Yo he visto, en mis 30 años de pastor, he visto mucho. Vienen ti las lágrimas de cocodrilo en el altar. Pero solamente mientras le duele. Y ya cuando el Señor les da, tal vez pasar unas 2, 3 semanas y vuelve a lo mismo. Bueno, ¿qué hacía Dios? Como los entregaba en la mano de sus enemigos, levantaba un juez, el juez era un guerrero, venía y luchaba a favor de Israel y los liberaba. Y mientras el juez estaba vivo, ahí estaban, se portaban bien. Pero inmediatamente se moría el juez, ¿qué hacía Israel? Vuelve a darle las espaldas a Dios. Right? Israel hace eso. Así están muchos. No sé si usted será uno de esos. Por eso tenemos este dicho entre los creyentes: le gusta la mala vida. Le gusta la mala vida.
¿No es más fácil obedecer y que el Señor vaya forjando tu futuro? No, es que tú eres un rebelde sin causa. Quieres hacer lo que tú quieres hacer. Y Dios dice, oh, atente a las consecuencias. Muchos de ustedes han pasado cosas, yo he pasado cosas y lo están pasando. ¿Por qué? ¿Porque eran tan buenecitos? ¡Ay, por favor! Porque le dieron las espaldas a Dios, porque quisieron vivir la vida como les place y no como Dios les ordena. Y Dios dice, ok, háganlo, pero ahí les va a venir. Right? Dice el profeta Jeremías que Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres, en Lamentaciones 3:33. Lo hace por causa de sus rebeliones y transgresiones. Tercero, Dios permite la emigración para que la gente la busque. Los próximos domingos voy a ahondar más sobre eso, pero Dios no lo trajo aquí. Hay un canto que nos encantan los cristianos evangélicos, los cantamos en corito que dice, Dios no nos trajo hasta aquí, para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Ok, está bien. Pero ¿es eso lo que haces? O sea, dice, pero cada rato quieren estar yendo a México. Y entonces, yo no quiero, pero cada rato quieren estar yendo a Nicaragua. Hello, make up your mind, como dicen. Right? Bueno, Dios permite, obliga la emigración para que la gente le busque y le conozca. Yo le doy gracias al Señor porque yo llegué a conocer al Señor en este país. Le doy gracias al Señor. Eso vale mucho más que cualquier otra cosa. Okay. En Hechos 17:27 dice la Biblia que Dios permite la emigración para que la gente le busque y le conozca. Usted se acordará que Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra de Canaán. ¿Para qué le dijo eso? ¿Se acuerda usted? Para que le conociera, no solamente él, sino también su descendencia. ¿Se acordará usted también que hizo lo mismo con el bisnieto, a José? Ahora, José no lo hizo voluntariamente, Abraham lo hizo. Al pobre José, sus hermanos lo vendieron. Y José fue forzado a emigrar a Egipto. Pero Dios tenía planes, no solo para José, sino para sus hermanos y para su pueblo en el futuro. Dios hace eso y la gente conoció de Dios precisamente por estas cosas. Son muchos casos que pudiera traer a colación para hacerles ver de que Dios permite la emigración para que la gente le conozca. La gente llega, un ejemplo, a este país, ¿y qué porcentaje de inmigrantes busca a Dios? Tal vez, un 5%. El 95%, parrandas, dinero, vicios, y pudieran añadir un montón. Pero Dios no te trajo aquí para eso. Te permitió llegar aquí, no para que hagas dinero y esto y lo otro, no es para que le conozcas. Repito, yo le doy gracias al Señor. La hermana Lupita dijo gracias al Señor que aquí conocía al Señor. Bien, ahí. Y cuarto y último, Dios permite y obliga la emigración para proclamar el Evangelio. Antes de regresar al cielo, el Señor Jesucristo ordenó a sus discípulos diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y después, en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el resto de la tierra. Esa es la orden que dio el Señor. ¿Qué pasó? Pasaron los años y los primeros cristianos
estaban campantes en Jerusalén. Oye, campantes, estaban predicando, sí, pero estaban ahí nada más. Judea, Samaria, el resto, como que se les estaba olvidando esa orden. Y Dios dijo, oh sí, así es la cosa. ¿Y qué es lo que permite Dios? Dios permite de que los primeros cristianos fueran perseguidos. Y cuando fueron perseguidos, ¿qué fue lo que hicieron? Tuvieron que decir, patitas, ¿pa' qué te tengo? Y empezaron a salir de Jerusalén y el resto de Israel. Y algunos fueron a Antioquía, otros fueron a Asia Menor, otros fueron al norte de África, otros fueron a Europa. Tuvieron que salir corriendo, pero por la persecución, pero solitos querían quedarse ahí. Repito, a la inmensa mayoría de la gente no le gusta salirse de su terruño. Yo he conocido pastores, conocí un pastor años atrás que estaba en Miami, de ahí lo llevamos a Carolina del Norte, y llegó y dijo, Dios me trajo aquí, yo voy a morir aquí. ¿Qué te hace pensar que Dios te trajo aquí y te dijo que te quedes aquí? No, pero hay gente que es así. Piensa de que, bueno, Dios me trajo aquí y yo me quedo aquí. No. ¿Qué tal si Dios te dice, no quiero que dejes tu tierra y esta iglesia y te vayas a otro lado? ¿Estás dispuesto? No, pues si Él me trajo aquí es porque Él quiere que me quede aquí. Pero te está diciendo ahora que no. Él te trajo aquí, no te dijo que te quedaras aquí. Pero la gente le gusta eso. ¿Por qué? Porque ya tiene casa, tiene una iglesia. No es fácil comenzar una iglesia cuando ya la iglesia tiene 50, 70, 100, 200 personas. ¿Tú quieres dejar esa iglesia? No. Especialmente a los pastores hispanos no les gusta. No les gusta, aunque sus denominaciones dicen tienen que tener elecciones para ver si la congregación todavía los quiere. Ni mencionan eso a la gente. Porque ellos se quieren quedar ahí. Pero eso no es bíblico. Entonces Dios forzó a que los primeros cristianos tuvieran que salir, tuvieran que emigrar. Es más, si usted va y revisa la vida de los apóstoles, ¿dónde fue que murieron los apóstoles? Vaya y revise que la inmensa mayoría murió fuera de Israel. Algunos en Asia, en India, en Persia, en África, en diferentes lugares. Ahí murieron. Ustedes saben que Estados Unidos fue establecido por la emigración. En los años 1600, unos cristianos que eran perseguidos en Europa salieron huyendo de Europa y llegaron aquí buscando libertad para adorar a Dios. Y aunque Estados Unidos probablemente es el lugar favorito, si hay un lugar que la gente le diera, ok, te doy la opción, vas a Europa, vas a Estados Unidos, vas a Sudamérica, México, ¿a dónde irías? ¿Dónde cree que va a decir la gente? The good old USA. Estados Unidos. Pero ¿sabe qué? Usted piensa, mucha gente quiere venir a Estados Unidos, pero usted sabe que a lo largo de la historia de este país, cientos de familias han emigrado de este país y se han ido fuera como misioneros. Y han muerto allá afuera, lejos de su patria. Emigraron, dejaron su tierra y su parentela para llevar el evangelio. Y muchos todavía lo están haciendo. Y cada día hay menos misioneros que salen de Estados Unidos. Pero lo han hecho. Y para ir terminando, entonces, muchos de nosotros llegamos aquí por causa de la persecución, repatriaciones forzadas, la guerra civil, la violencia, el hambre, la pobreza, desastres naturales, muchas razones por las cuales llegamos aquí. Y usted sabe, pero la realidad es que llegamos aquí producto del pecado. Producto del pecado. Venimos de países donde les decía, reina la idolatría, la parranda, la perversidad sexual, el robo, el asesinato, el secuestro. México es un lugar invivible. La pereza y tantas otras maldades.
Pero sabe que no todos emigran por causa del pecado. Hay quienes emigran para hacer la voluntad de Dios. Y les voy a dar este ejemplo para terminar. El obispo Müller de la Iglesia Morava escribió que en 1922 el misionero alemán Karl Bregenzer se fue a vivir a Musawas, entre los indígenas mayagnas en la Mosquitia, que hoy está ocupada por Nicaragua. Nicaragua invadió la Mosquitia en 1894 y se apoderó de ella a la fuerza. Bueno, habiéndose graduado él del seminario teológico moravo, el hermano Bregenzer pensó de que Dios quería de que él le sirviera ahí entre estos indígenas, dejando Alemania, Europa, a venir entre estos indígenas. Bueno, él sirvió por muchos años entre los mayagnas, pero unos años después que él llegó, surgió la banda armada liderada por el guerrillero Augusto César Sandino, de donde vienen los sandinistas que hoy gobiernan Nicaragua. Este grupo no toleraba a nadie que pareciera gringo. Hermana Santos, a usted le hubieran hecho chicharrón para ese gringo. Mi abuelita tenía 9 años. Mi bisabuela tenía que esconder a mi abuelita porque su papá era gringo. La violaba o la mataba. Eran malvados, asesinos los sandinistas. Ahora, la situación hizo de que los misquitos y los mayagnas de esa área estuvieran alarmados. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se adentraron más a la montaña. Y ahí el misionero los acompañó y se fue con ellos. Él, su suegra y sus 2 hijos, su esposa también, se fueron con ellos a la montaña. Pero después que pasó un tiempo y parece que las cosas se calmaron, entonces regresaron. Pero al regresar, tiempecito después, él volvió a enviar a su familia porque volvió a sonar la alarma de que los sandinistas andaban por ahí de nuevo. Bueno, tuvo que enviar de nuevo a su esposa y su suegra, a sus hijos. Y él se quedó con algunos de los varones indígenas ahí. Y aunque su esposa le imploró y le dijo, no, vente con nosotros, él dijo, no, yo me voy a quedar con ellos para apoyarlos. Muchas veces el pastor tiene que hacer eso, tiene que renunciar. Y lo hizo. Bueno, se despidió de ella diciéndole con fe esto: el Omnipotente todavía vive. Y el que escribió esto dijo: los caminos de Dios son misteriosos, el mortal no las puede entender. Estas fueron sus últimas palabras, pues el día siguiente llegó una banda armada de sandinistas que entraron al pueblo bajo el mando del depravado Pedro Blandón. Ustedes que no son nicaragüenses no sabrán, pero espero que se hayan oído de los sandinistas. ¿Se han oído de los sandinistas? Tomaron cautivo al misionero Bregenzer. Y cuando él intentó hablarles y leerles de la palabra de Dios en español, lo tiraron al suelo violentamente. Y un 31 de marzo de 1931, la familia del misionero leyó el siguiente texto en un devocional que ellos estaban haciendo. Y decía en el devocional, que es parte de la Escritura, que el Señor Jesucristo dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese mismo día,
los sandinistas llevaron al misionero en la esquina del recinto y a sangre fría le cortaron la cabeza. Le cortaron la cabeza. Y la sangre de este mártir llegó a confirmar lo que Tertuliano dijo. Uno de los padres de la iglesia dijo: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Pues usted debe saber de que el hermano Bregenscher no murió en vano. No dejó su tierra, Alemania, y venir entre los indígenas en vano. No emigró en vano. No murió en vano, porque hoy la inmensa mayoría de los mayagnas creen en el Señor Jesucristo. ¿Qué podemos decir entonces? Que Dios está detrás de la inmigración. Su deseo y orden de poblar la tierra de personas no ha cambiado. Su intención de castigar al pecado y al pecador no ha cambiado. Su deseo de que la gente emigre y le busque y le conozca no ha cambiado. Su deseo de que la gente emigre y proclame el evangelio no ha cambiado. Dios sigue en este empeño. Muchas veces nos preguntan, estos ya no nos dicen, porque ya cuando están más grandes se vuelven más rebeldes los muchachos, pero los pequeños, preguntaban: ¿y cuándo nos movemos de ahí? Porque nos hemos movido muchas veces. Ahí. Hemos emigrado de un lugar a otro, hemos estado en varios estados. Y cuando Dios nos dice, you gotta go, vamos. Right? Aquí en Texas es donde más nos hemos quedado. Right? Ya nos hemos movido 2 veces aquí cercano. Yo estaba esperanzado que el Señor dijera, pero no hizo, así que estamos aquí. Pero ¿sabe qué? Vale la pena moverse cuando Dios te dice que lo hagas. Es mejor hacerlo voluntario. Es mejor hacerlo voluntario para hacer su voluntad. Porque si Él tiene que forzarte, entonces eso te van a doler. Y de eso hablaremos un poco en los próximos domingos. Amén. Muy bien.